México, 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 México. Díganle a Honduras que se ponga sotana. ¿Cómo estás, Kike? Bienvenidos a Ponte Sotana, nuestro primer episodio de este gran podcast que queremos que tenga mucho éxito. Estoy bien, estoy emocionado. ¿Qué se siente que el primer capítulo sea hablar de la selección mexicana? Pues es algo que pudo haber tenido tintes buenos y tintes malos. Pero hubiera estado bien catastrófico, ¿no? Eliminados. En nuestro primer episodio. Pues bichos salados. Hubiéramos tenido muchísimos más likes, ¿no? Ah, sí, nos hubiera ido mejor. Pero... ya estoy diciendo que nos va a ir de la verga. Mejor repitan el partido. Denos chance otra vez para que tengamos un resultado positivo, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión, hace escasos 1 hora y media acaba de terminar el partido de México contra Honduras, la vuelta de estos cuartos de final de la CONCACAF Nations League. Y tuvimos un resultado positivo, ¿no? Creo que era lo que todos los mexicanos estábamos esperando, o algunos, porque hay otros que sí querían que México perdiera para que ya... Por rating. Sí, por rating, ¿no? Y la verdad es que no, o sea, al final creo que siempre lo que le deseamos a nuestra selección es que haya resultados positivos, ¿no? Y de una manera que jueguen adecuadamente, o sea, no por pura suerte, no con ayudas arbitrales, o sea, la verdad es que sí se siente bien ver a una selección, por lo menos en este partido, que jugó bastante mejor que el partido pasado. ¿A lo Cruz Azul? ¿A lo Cruz Azul? No lo sé, o sea, ¿es a lo Cruz Azul o a lo Anselmi? Porque a lo Cruz Azul es que... No, lo digo porque al final a lo Cruz Azul puede ser una Cruz Azuleada, puede ser un gol también al último minuto, que se están acostumbrando a eso. Sí. Pero, ¿a qué jugó? O sea, ¿tú a qué crees que jugó México? Para mí, México sí se notó una diferencia entre el primero y el segundo partido. Creo que la mayor diferencia fue en el medio campo. Uh-huh. O sea, para mí, el único cambio que tuvo que haber hecho Aguirre, y qué bueno que lo hizo, fue aprovechar el entendimiento que tiene Romo con Charlie, porque al final, pues tienes poco tiempo para entrenar con tus jugadores, con tus seleccionados. Uh-huh. Entonces, pues, o sea, ocupas los que ya se entienden mejor. Sí. Al final también quiso aprovechar a Alexis Gutiérrez, pero pues Alexis Gutiérrez al ser su primer partido como que yo siento que sí le pesó. No fue el Alexis Gutiérrez que que veo en Cruz Azul, fue un Alexis Gutiérrez que siento que solamente empezó a cumplir. O sea, como que tenía miedo tal vez de... Pues es normal, al final es tu primer partido, ¿no? Uh-huh. Como si tuviera este temor de, ¿sabes qué? Simplemente quiero que las cosas salgan bien, no quiero como que regarla, ¿no? Pero pues simplemente para mí aprovechó mucho lo que fue Romo, Charlie, y obviamente que tienes un centro delantero como Raúl Jiménez, que es demasiado técnico. Entonces ayuda mucho al estar toque el balón, ¿no? Entonces, para mí hoy México, pues sí, no vamos a caer en que es una selección tipo Cruz Azul, pero sí fue una selección que se le veía mayor idea a comparación de la selección en Honduras, que nunca entendí por qué se fue a amarrar, o sea, se fue a defender únicamente y pues priorizando el 0-0. Yo creo que sí trató de generar, pero tampoco lo consiguió en el partido de ida, ¿no? O sea, sí tuvo más llegadas de gol, porque al final de cuentas sí las tuvo más en el partido de ida, pero sin embargo tampoco pudo concretar de manera adecuada, ¿no? Y Honduras aprovechó los errores que tuvo la selección en el segundo tiempo. Y pues ahí vienen esos 2 goles. Claramente en este partido coincido mucho con todo este análisis táctico que hace sobre la mitad del campo, en donde, sí, claro, el nivel de juego que demuestran lo que es Romo, Edson, Charlie, la verdad es sobresaliente. Sí, a lo mejor Edson puede a veces sentirse un poco brusco a la hora de defender, pero creo que es eso, aguerrido, ¿no? Y al final sabe en qué momento meter la pierna, en qué momento no. Claro. Creo que alguna de las cosas que no nos gustan, o bueno, personalmente a mí no me gustan de Edson, es que sí, o sea, saca el pecho por la selección, por el equipo, pero llega un momento en que se arriesga un poquito de más, ¿no? De ahí en fuera, técnicamente y tácticamente es un buen jugador, digo, no por algo está en la Premier League jugando, igual que Raúl Jiménez, ¿no? O sea, yo a Raúl Jiménez, muchas personas lo daban por muerto ya, ¿no? O sea, Raúl Jiménez ya decían es que ya no sirve desde que tuvo su lesión por el choque de cabezas con David Luiz. Creo que sí se mermó un poco su funcionamiento, su estilo de juego, pero lo ha ido recuperando en esta temporada. Desde que llegó al Fulham. Está muy cañón. O sea, desde ahí sí empezó a recuperarse. Ahorita se le ve demasiada confianza, que era creo que también el tema que tenía la selección.
Porque ahí entramos también a otro tema, ¿no? O sea, siento que ahorita la selección sigue teniendo los mismos problemas que directores técnicos pasados, pero sí favorece mucho que Raúl Jiménez recuperó el nivel. Uh-huh. Porque al final el problema que decíamos de las elecciones pasadas era el gol. Y ahorita a Raúl Jiménez se le ve la confianza. O sea, es un delantero que puede generarse por sí solo. Cosas que no podría generarse, no lo podía hacer Henry, no lo podía hacer Santi. Y llega Raúl y sí te da como que ese plus. O sea, es un delantero que se puede abrir hacia las bandas uh-huh. y mandarte un centro. Sí. Es alguien que a velocidad es muy rápido. Rápido y con buena técnica para conducir el balón. Es alguien que en cuanto a físico es muy complicado que le puedas también ganar. Uh-huh. Porque al final los de Honduras estuvieron buscando el choque y pues Raúl sí es alguien que puede jugarlo a espaldas. Entonces te cubre las mejores cualidades que puede tener Henry uh-huh. y las mejores cualidades que tiene Santi. O sea, en Raúl las tienes ambas. Sí. Entonces siento que eso también hace algo que hace que se vea mucho mejor la selección al tener un centro delantero que pues por sí solo puede generarte algo. Sí, claro, ¿no? Que es muy polivalente, ¿no? Que, como decías, ¿no? Se abre, remata, retiene, toca. O sea, sí es muy completo Raúl Jiménez. Creo que lamento un poco que sea a esta edad y no haya sido a lo mejor en unos 27, 28 años, en donde estuviera pues, más en su prime, ¿sabes? Por ejemplo, comparándolo con la edad de Luis Romo, sé que son posiciones distintas, pero Luis Romo, a pesar de que no hay de Europa, creo que se le ve un gran nivel de juego. Pero, sí. Y una conciencia a nivel cancha, en donde sabe dónde está ubicado, sabe con quién puede tocar, y de vez en cuando saca unas jugadas que dices, ¿cómo saliste de ese aprieto tan sencillo, no? Creo que a Raúl Jiménez me hubiera gustado que... Pues es que al final a Raúl sí lo tenía. El problema fue la lesión. Porque sí estaba en su prime, todavía era antes de los 30 años. Y el problema fue pues la lesión, porque ahí se veía que iba a ir para ahí se veía que iba a ir para los mejores equipos de la Premier. Entonces, pues lamentablemente pasó lo de la lesión. Pero a ver, retomando un poquito lo que sucedió en el partido de hoy, ¿cuáles serían los puntos que para ti valorarías de esta selección? ¿Cuáles son los puntos que rescatarías? Al final también son campanas al vuelo, porque honestamente no es ni una hombrada, no es como una remontada histórica, no es nada de eso. O sea, de Champions al final City, ¿no? Sí, o sea, entendamos que es algo que México por sí solo tiene que hacer. Tiene su mérito, tampoco lo vamos a descartar, pero pues eliminar a Honduras tampoco es... Sí, o sea, no es que hayamos ganado un campeonato del mundo en ese momento, siendo honestos. ¿Cuáles son mi feeling que tengo por este pedo? Creo que tiene mucho que ver, y esto quiero aclarar, o sea, no estoy hablando desde un tema de aficionado, de que apoyo a uno u otro equipo, pero creo que la idea de juego que puedan tener ciertos técnicos en la Liga Mexicana, no vamos a hablar de la Liga de la Premier o de alguna otra liga en otro país, porque al final sí lo consumimos, pero no tan a detalle como la Liga Mexicana. Si te diste cuenta hoy y me hiciste el comentario en el partido, qué curioso que en las bandas estuvieran... Gallardo con Vega del lado izquierdo y Alexis con Huescas del lado derecho. Exactamente. ¿Alexis? Bueno, Alexis Gutiérrez. Alexis Gutiérrez, sí, exacto, ¿no? Y eso al final, pues, si nos ponemos a comparar a los dos equipos, a Cruz Azul y a Toluca, pues es una manera de jugar muy ofensiva, ¿no? Y que ocupan los laterales y los carrileros llegan hasta la línea de fondo, ¿no? Entonces creo que eso fue lo que quiso aprovechar hoy Javier Aguirre. Y creo que en ese aspecto, el saber ocupar a los jugadores que tienes por la situación en la que esté el contrario defendiendo, creo que le da un plus a cómo haces tú el parado táctico, ¿no? Si bien en todo el partido... Llegaron y mandaron centros, y si no llegaban hasta la banda y tocaban hacia atrás los jugadores, tanto Gallardo como Alexis o como Huescas, creo que eso le facilitó mucho a México la llegada de todas estas jugadas, ¿no? Entonces, creo que ese es un acierto que tiene Aguirre al haberlos colocado de esa manera, y en términos generales, pues es que creo que todos lo hicieron muy bien. No sé que si a Honduras le pesa mucho venir a México.
Seguramente sí, o sea, el tema de la altura se menciona aquí y en todos los países cuando van a jugar a Bolivia, cuando vienen a jugar aquí a México, a la ciudad o al Estado de México, sí resienten mucho esta diferencia de altitud, pero a mí algo curioso que siempre me sale es, realmente los jugadores que juegan en Europa no resienten esa altitud. Ah, no, sí, también la resienten. O sea, porque al final ya están acostumbrados a jugar en Europa, ¿no? Vamos a hablar de Raúl Jiménez, hablemos de Edson Álvarez, hablemos de César Montes, hablemos de Luis Chávez, ¿qué otro jugador del extranjero? Del extranjero Ochoa. Mexicano? Bueno, no es que no creo que le pese mucho para saltar. No, pero de los extranjeros, o sea, que vinieran del extranjero, creo que sí, nada más son los únicos de la selección. Porque Johan no vino. Exacto. Entonces, Orbelín. Pero también a ellos les afecta. Entonces, que sea esa excusa de Honduras al decir, no, es que la altura nos afectó, no lo creo. Creo que, o sea, a lo mejor y puede ser, pero sin una preparación física que esté buena. Habría que ver qué jugadores están jugando en Europa de Honduras. No, solamente Palma. O sea, al final sí, yo siento que sí afecta. O sea, sí es algo a tomarse en cuenta. Pero, pues, el nivel ahorita de Honduras no... Creo que va por otras cosas, el que haya tenido la derrota, a que sea por la altura. Okay. Entonces, tomando ahorita el comentario que decías de la alineación, no sé si te pasa que anteriormente con los otros DTs, a mí llegaba un punto en el que ya me cansaba un poco, que siempre era 4-3-3. Ajá. Y ya, o sea, esa era la alineación. Ay, sí, siempre era tus 4 defensas bien fijos, sí. 3 en el medio campo, un delantero y 2 extremos. Uh-huh. Al final eso sí funcionaba, porque sí teníamos extremos que eran bastante rápidos. Sí. Por un lado tenías al Tecatito, que era un poquito más técnico, pero por el otro tenías al Chucky, que era más dinámico, más explosivo. Exacto. Entonces yo siento que México, durante una etapa, estuvo casándose mucho con ese planteamiento. Al final lo hizo en Honduras, tratando de poner al chino por un lado y a Quiñones de otro. Uh-huh. Que al final Quiñones, no entiendo por qué también, se empeñan en ponerlo como extremo en la selección mexicana. Si lo llamaste a la selección, es por cómo estuvo jugando. Sí. Y las posiciones en las que estuvo jugando y en las que estuvo brillando, siempre fue como segundo delantero. Tanto con Furch como con Henry Martín. Uh-huh. Cuando en América empezó a jugar como extremo, fue porque empezaron a haber ciertas lesiones. Y te puede cubrir. Pero al final no tienes extremos que sean tan explosivos. Tus extremos explosivos sería Huerta. En este momento. Extremos explosivos. Sí, Huerta y ¿quién más? Y ya. O sea, y el Chucky, pero no lo llamaron. Ajá, el Chucky no lo llaman porque lo tienen sentado. Pero para mí algo que sí me gustó en este momento de la selección, solamente en este partido, uh-huh, es que si no tienes extremos que sean tan explosivos y que no sean que juegue tanto por las bandas, uh-huh, porque al final tienes a Vega, que es muy bueno, pero lo quieres poner a que simplemente esté en las bandas. Sí, no. Como no, o sea, Vega al final empezó como centro delantero, sí, entonces claro, tiende a meterse al centro. Exacto, y tiene una buena pegada. Y tiene una buena pegada. Tienes otro extremo muy bueno, al final dicen, ¿por qué no funciona tanto el Piojo Alvarado? Ahorita no fue convocado por su lesión, pero el Piojo Alvarado también no es un extremo explosivo. Sí, es un extremo con mucha calidad en cuanto a toque. Sí, entonces, para mí algo... como interior, entonces... Ajá, es lo mismo que Vega, ¿no? O sea, recortar al centro y mandar el centro o pegarle directamente a portería a Alvarado, ¿no? Entonces, uh-huh, algo para mí rescatable de la alineación de hoy es que... Algo que también... ya no pusiste a Montes en un perfil cambiado, sí, claro, ya metiste al Chiquete, uh-huh, que al final te da bastante seguridad, sí, porque no tendrás a Johan, pero la selección, la defensa, no siento que sea tanto tema. No, ningún tema con la defensa realmente. Tienes también laterales que llegan bastante, que son bastante carrileros. Pues aprovéchalos, que al final es Gallardo, y tienes a Huescas, que si no tienes a Huescas, tú mismo lo decías, ¿no? O sea, tener también a Jorge Sánchez, sí, no tienes malas bandas. No tienes malas bandas. Al final están acostumbrados a hacer esa función, ¿no? De subir y bajar. Ajá, ya si necesitas a un lateral un poquito más defensivo, ya metes a Angulo. Pero bueno, aprovechas que tienes laterales que suben bastante. Sí, claro. Y que al final Edson defiende más. Sí, defiende muy bien. Entonces... cuando los laterales suban, al final Edson se pone como un tercer central, como un líbero, y mantienes una buena línea defensiva. Y como tus extremos, no tienes extremos
que lleguen tanto a la línea de fondo y son extremos que van a apoyar más a tu centro delantero, pues haces que tus laterales suban todo lo que tengan que subir y tus extremos, por así decirlo, se interiorizan un poquito más. Entonces, por eso fue que en el primer tiempo y en el segundo tiempo se veía un México que tocaba más el balón. Haces que luzca más Raúl Jiménez, porque a pesar de que no tienes un segundo delantero, porque esa es otra, o sea, para jugar con 2 delanteros, tendrías que meter a alguien como Quiñones, que tenga un poquito más esas cualidades. ¿Pero qué cualidades? O sea, ¿qué cualidades debería tener ese segundo centro delantero? Porque si bien en el partido volvieron a jugar con 2 delanteros al final del segundo tiempo. Pero porque ya estabas buscando, o sea, para mí ya cuando jugó con 2 delanteros fue porque Honduras ya estaba echado para atrás. Que en realidad la función era mandar centros al área para poder y que ya todos los dos te remataran. Sí. Por eso tenías a 2 buenos rematadores. Sí, pero por este caso, en esta convocatoria sí llamó a Quiñones. Sí, estuvo Quiñones jugó el... ¿Y por qué no metió? O sea, la función de Romo es también como de segundo centro delantero. A lo mejor y no se nota tanto, pero si lo ves siempre tiene llegada al área. ¿Por qué crees que no haya preferido utilizar a Quiñones? ¿O cuál es esa cualidad porque que Quiñones Romo contra para Quiñones? Mí Quiñones al final tiene volvemos a lo mismo, no es tan técnico. Quiñones es de contragolpes. O sea, Quiñones es de velocidad, de explosividad. O sea, pero no está técnico. O sea, creo que en los últimos 3 o 4 goles que ha hecho en Arabia pues han sido muy buenos, o sea, quitándose rivales. O sea, en una corta distancia. O sea, obviamente no se va a driblar a 5 en un espacio de 2 metros. Sí, pero por ejemplo, este partido sabías que ibas a tener mayor posesión del balón. Sí, totalmente. Entonces... Bueno, sí, comparado Romo a quien tiene mejor visión, tienes que poner a Romo. Vuelvo a lo mismo. O sea, aprovechas esas características que tienes en tus jugadores y se nota la diferencia. O sea, cuando pones a Romo en su posición, cuando pones a Charlie en su posición... Sí, cuando pones a tus extremos un poquito más hacia el interior, se nota una diferencia. Sí. No quieras jugar un estilo de juego, que para mí era el error que estaban cometiendo. No quieras jugar un estilo de juego que no va con las características de tus jugadores. Pero es que eso es complicado y eso también... O sea, no creo que esté mal buscar ese tipo de alineación. O sea, que juegue con un 4-3-3. Porque creo que sí es viable. A lo mejor y lo que tendrían que hacer es buscar, pues... diferentes tácticas ofensivas. O sea, al final, hoy aparece, si tú buscas la alineación, te va a aparecer 4-3-3. Ah, no, sí, pero todos sabemos que no. Ajá, o sea, no es un 4-3-3. No, de hecho va a aparecer a lo mejor un 5-3-2. O sea, porque al final están considerando a Edson. Bueno, es que no, sí lo van a meter como un 4-3-3. Lo van a meter como un 4-3-3. Cuando sabemos que no puede de esa manera. Ajá, o sea, no te casas con el típico 4-3-3 y le buscas ciertas variantes. Sí. Entonces, te digo, o sea, para mí esa fue la mayor diferencia que ves en este partido. Claro. O sea, cosa que no hicieron en el anterior, ¿no? También sí me quedé un poquito más con ganas de ver qué podría hacer Sepúlveda, pero entiendo que respeten bastante a... Sí, no, la jerarquía que tiene Raúl, la jerarquía que tiene Henry Martin, al final son jugadores que son cumplidores, ¿no? Y en estas últimas fechas han estado presentes en el marcador, ¿no? O sea, claramente pues, hoy se despacharon tanto Raúl como Henry Martín. Y creo que fueron buenos goles, ¿no? Tanto el de Raúl como el de Henry. Henry metió doblete, digo. Uno fue de penal. Pero luego, ¿cómo nos burlamos de los delanteros que la tienen así en el área chica? Ahí no la definen. No, pues por ejemplo, la que le quedó a Jorge Sánchez antes de que metiera su golazo. Sí, totalmente. Por ejemplo, esas jugadas cuando vemos que la fallan es como de... ay, qué te digo que yo no le echo la culpa a Jorge Sánchez. Claro, es un jugador profesional que tiene ya una trayectoria bastante larga y que no le haya metido sí se me hace lógico, pero pues es una función de defensa, a lo mejor y no es de definidor. Sí. Yo sé que sí es un jugador profesional y debería de meterla, porque además nada más era empujarla. Pero pues, ya después se metió un golazo bajándola de pecho en el área y rematándole a bote pronto, ¿no? Entonces, sí considero que, volviendo al tema de Raúl Jiménez y de Henry Martín, o sea... Pues sí, o sea, Sepúlveda creo que lo metí. A ver, ¿y por qué no lo metieron a Henry en el partido de ida? ¿Por qué crees que metieron a Sepúlveda? ¿Estás queriendo decir que el América metió mano? No quiero decir que el América metió mano. O sea, un comentario que, ya sabes, o sea, si no conocen este rollo del fútbol y apenas están adentrando, Twitter es una gozada de mentadas de madre entre aficionados de diferentes equipos. Sí. Y la neta, creo que eso distorsiona mucho la información que uno se puede tener. O sea, creo que las cuentas de Twitter están para obviamente generar polémica
Y muchas de ellas, claro que dicen, o sea, si tú crees que Televisa está metiéndole mano a la selección o a la Liga Mexicana, entonces ¿para qué lo ves? Y en ese aspecto tienen razón. No digo que no pueda estar amañado en algún momento, o que pueda pasar a futuro, o que ya pasó. Obviamente no lo sabemos porque nunca han existido pruebas. Pero no estoy diciendo eso, güey. O sea, Abriendo el paraguas desde antes. no estoy abriendo el paraguas, güey. O sea, creo que... o sea, no me quiero meter en esta controversia. Ya hablaremos en su momento de las finales que le han pitado a la América, las finales que le pitaron a Cruz Azul contra Santos y las jugadas polémicas. Pero no estoy abriendo el paraguas. Creo que soy muy honesto al decir que poner excusas y no encontrar o no tener un resultado a favor y poner excusas sobre que Televisa, el árbitro, hay cierta pues ayuda, pues no, creo que no van. Pero bueno, ya lo hablaremos más detalle. ¿Por qué no metieron a Henry? No sé si venía tocado. Por lo que dicen los reporteros, realmente no venía tocado. Creo que sí, creo que a lo mejor Aguirre sí se confió un poco en decir, voy a sacar un resultado positivo en Honduras, entonces voy a dar la oportunidad de que se pruebe. Y justo lo dijo en la conferencia de prensa, y creo que se me hace muy valioso que lo que dijo en la conferencia de prensa lo haya respetado. ¿Por qué? Él mencionó, yo voy a seguir experimentando con los jugadores que llamé, así sea Huescas, así sea el Chiquete, así sean los nuevos que convocó, porque me interesa verlos. Casi él abrió su paraguas desde antes diciendo, si perdemos, no me diga nada porque estoy probando jugadores. Afortunadamente le salió él y todavía tiene partidos de semifinal y posiblemente final para seguir probando a esos jugadores. Pero creo que eso fue lo que me gustó de Javier Aguirre, que sí dio la oportunidad a que jugara Huesca. O sea, cualquier entrenador, hubiera sido el Jimmy Lozano, hubiera sido Coca, hubiera sido quien sea, sí, hubiera metido a Jorge Sánchez de titular y no hubiera metido a Huescas. Y lo que se estaba pidiendo es que ahora metieran a Huescas. ¿Por qué? Porque al final hizo su lucha para ir a Dinamarca. Y no sabemos cómo le está yendo porque realmente no he visto el partido. Pues no lo he visto, o sea, ¿por qué voy a decir algo que no he visto? Pero seguramente ha estado aprendiendo mucho o ha estado subiendo su nivel y creo que hoy tuvo un buen desempeño. No lució tanto, vuelvo a lo mismo, porque si tú veías la lateral con Vega y Gallardo, sí Vega estuvo más participativo. Al final Huescas el primer tiempo no lució tanto. Porque Alexis, bueno, lo mismo, estuvo como que un poquito más pero amarrado. Pero fueron de las dos bandas. Las dos bandas creo que funcionaron muy bien. No, sí, funcionó más en el primer tiempo la banda izquierda. Pero volviendo a lo que decías de por qué no convocaron a Henry, bueno, en el primer partido, yo sí creo que no es que el América haya manipulado ni nada, pero pues al final también Javier Aguirre ha estado en la posición de ser director técnico de un club y sabe que pues al final pues se desgasta el jugador. Entonces, como no creo que Henry hubiera hecho una gran diferencia en el primer partido. O sea, no creo. O sea, que si hubiera estado Henry en el campo, México hubiera ganado 2-0. Sí, no. No lo creo. Pero pues sí dosificas un poquito las cargas. Porque al final, pues Henry tal vez no juegue este partido contra Tijuana, pero ya lo tiene recuperado para el segundo partido si no califica el América. Ajá. Otra cosa que yo creo que puede justificar un poco el por qué Henry no estuvo... es que pues el primer partido iba a ser muchísimo más físico que el segundo. El primer partido sabías que ibas a necesitar un poquito más de fuerza. No iba a ser un partido como en este segundo partido que hubo un poquito más de toque, o sea, veías un mejor fútbol, si así lo quieres ver. Entonces, creo que ahí su justificación fue, pues voy a tener a Memote, porque en dado caso, si voy ganando el partido y necesito amarrarme, el Memote hace una función que ningún otro delantero tiene, que es tener bastante físico y ganar todas por aire. Claro. Entonces yo creo que iría por ahí, pero luego notas la diferencia entre los delanteros que van a ir a la selección. O sea, los 3 delanteros que van a ser fijos. Por mucho que esté Sepúlveda y que esté haciendo un muy buen trabajo. No, Sepúlveda no llega al Mundial. Azul. O sea, por mucho que Memote tiene características que no puedes encontrar en otro delantero en este momento de la selección mexicana, está muy cantado quiénes son tus 3 delanteros. Bueno, que a ver, ¿cuántos años tiene Raúl Jiménez? ¿33? Sí. O sea, va a llegar con 35. No digo que no pueda. Claramente se ha notado y creo que nuestra referencia puntual de si te mantienes en condiciones óptimas físicamente, en salud, en la alimentación, vas a llegar hasta los 40, es el Conejo Pérez.
Es Cuauhtémoc Blanco. No, Si el Bofo fue un mundial, Raúl Jiménez puede ir. No, realmente creo que Cristiano Ronaldo es el que... Bueno, pero no estás comparando. Yo lo sé. O sea, no estoy comparando a Raúl Jiménez con Cristiano Ronaldo. Solo estoy diciendo que sí. No, solo estoy diciendo que si Raúl Jiménez se mantiene con una buena salud y jugando de manera, pues como lo está haciendo ahorita, definitivamente va a llegar al Mundial, aunque tenga 35 años. Y creo que algo que siempre se ha peleado es el tema de la edad y por qué no le dan la oportunidad a los jugadores más jóvenes, que era lo que siempre se le está reclamando a Ochoa, ¿no? Constantemente de, tú ya vete de la selección, tú ya no estés jugando aquí, dale la oportunidad a los demás porteros. Entonces, creo que se le nota mucho más ese hate a Memo Ochoa que a Raúl Jiménez, pero porque... ¿Por la diferencia de edad? No, yo lo sé, o sea, ¿cuántos años tiene Ochoa? ¿40? No, como 37, ¿no? Sí, o sea, ya está grande. No, yo sé que está grande, pero pues al final... Pero ahí entramos, o sea, entremos a este tema, ¿no? De las edades, de cómo podrían llegar al Mundial. Al final, Raúl Jiménez es un delantero que, quitando la edad, se lleva por completo a todos. Sí, a todos los delanteros. A todos los delanteros de la selección mexicana ahorita. Y uno pensaba que realmente Santi estaba por encima de su nivel de Raúl Jiménez. Y realmente ahorita llegó su momento de realidad y que, pues, no. Y ahí tenemos el tema de que al final Santi entra al otro puesto, ¿no? O sea, ¿cuántos años en Europa lleva Raúl Jiménez? No, ya tiene como 7, yo creo. Fácil. Entonces, quieras o no, no fue Raúl Jiménez, a la edad de Santi, estaba en el Atlético de Madrid. Pero no estaba funcionando. Sí, claro. O sea, no estaba funcionando. No fue su mejor nivel ahí. Entonces, tampoco queramos que Santi tenga la madurez de Raúl Jiménez cuando Raúl Jiménez tiene esta madurez por los años que estuvo en Europa. Pero, por ejemplo, o sea, yo sé que no son las mismas funciones, pero comparemos a los jugadores que están en el mismo continente. Y vamos a hablar del continente, de América Central para arriba, ¿no? Creo que la referencia más grande es Pulisic de Estados Unidos o Alfonso Davies y Santi Jiménez, que son los jugadores que a lo mejor se acercan en la edad y que están en Europa. Porque ellos dos sí están resaltando en equipos ya con mayor grandeza, y porque Santi está en un equipo donde no es tan reconocido a nivel europeo, ¿no? En su liga, claro que es reconocido, pero a nivel europeo, ¿por qué no ha explotado? O son las condiciones del jugador mexicano, ¿no? O sea, también no nos hagamos, no nos pongamos una venda en los ojos. Sí, no. Yo creo que eso nos puede dar para un capítulo completo de ver por qué no está pasando eso. Pero, vuelvo a lo mismo. O sea, ¿a qué edad? ¿Cuántos años lleva Santi en Europa? No, 2 apenas. ¿Cuántos años lleva Pulisic? Pues creo que lleva como 4, yo creo. O sea, ya pasó por el Chelsea, más. Ya estuvo en el Milan, estuvo en el Dortmund. Ya lleva muchos más años, sí. O sea, ya lleva bastante tiempo. ¿Y hasta qué momento empezó a consolidarse? Que fue ahorita en el Milan. Sí, justo. ¿Y a qué edad llegó a Europa? Porque a lo mejor Alfonso Davies llegó a los 17, Alfonso Davies, ¿no? Se fue de Canadá, bueno, de la MLS, pero estaba jugando en un equipo de Canadá. Y luego se fue al Bayern. Obviamente, él sí tuvo una explosión un poquito más grande. Pero, ¿cuánto tiempo tiene que estar allá? Eso es una. O sea, sí tenemos que ver que son pocos los jugadores que tal vez nosotros decimos, oye, pues deberías aprovechar tu oportunidad en Europa y explotar luego. Pero al final hay cosas que uno tiene que tomar en cuenta. O sea, podrá ser el mismo tipo de juego, pero tienes que enfrentarte a otra cultura, te tienes que acostumbrar a otra cultura tanto social como de trabajo. Pero entonces es nuestro apego. Eso es una. No, o sea, no solo el apego. O sea, al final, quieras o no, si tú creciste durante tantos años con un tipo de ambiente que cambia, claro. Es normal que vas a tener un periodo de adaptación. Sí, totalmente. Puedes decir, por ejemplo, Paulinho no tuvo ese periodo de adaptación. Pero Paulinho consolidado. Entonces, por ejemplo, ¿a ti cuánto tiempo te tomó adaptarte de Morelos a Ciudad de México, güey? Sí, fue cuestión de años. O sea, ¿cómo fue tus primeros 3 meses aquí? ¿Cómo lo sentías? Y lo pongo en referencia, o sea... Aquí viene depresivo, ¿no? Mis papás diciendo, no, le fue toda madre. No, bajé de peso, me deprimí. No, sí, o sea, es un buen ejemplo. Como foráneo, un cambio de estado. Solamente de estado. Sí. A mí me deprimió.
O sea, me deprimió porque deja tú tu apego y lo que quieras. Una, no tienes a tus mismos compas. O sea, llegas a un mundo en el que no haces amigos nada más así porque sí, ¿no? Y esto Oye, a una edad de 15 años. De 15 años. Ok. Eso es una. Otra es una cultura muy distinta. O sea, aquí en México luego se distingue lo que es provincia a lo que es la Ciudad de México. Un ejemplo muy típico es, oye, llegué a la Ciudad de México y me decían, tienes que aprender a cruzar las calles. Y fue como de, caray, pues, ¿por qué que no sé cruzar las calles o qué? Y es como, no, es que en la Ciudad de México se cruza distinto. Y es como de, ¿qué tiene de ver? Acá los carros vuelan, ¿no? Tienes que correr. Ajá, no, y te das cuenta que sí, o sea, que sí hay una gran diferencia entre cómo tienes que hacer ciertas cosas. Entonces, para que veas que sí es muy complicado, simplemente estás. Ahora imagínate, cambiar de país es algo muy distinto. Sí, y a pesar de que tengan todas las que les ayuden, que les den dinero, que no se preocupen por el tema económico, que les consigan casa, al final, eso es lo que iba con el apego familiar y con el apego cultural que tenemos. O sea, al ser nosotros mexicanos, nuestra forma de ser es totalmente distinta a un americano, es totalmente distinta a un inglés, es totalmente distinta a un italiano. Entonces, al final creo que ese apego que tenemos a nuestras familias, no digo que todos, pero seguramente el 90% de los mexicanos tiene ese apego. Claramente va a ser un desbalance en tu vida. Aquí también nos metemos al tema de cómo se vende al jugador mexicano. ¿Por qué? Porque cómo se fue Pulisic. ¿A qué costo se fue Pulisic? No, económico, o sea, barato. 5 pesos. Sí, o sea, si comparáramos. Sí. Un jugador norteamericano o un jugador canadiense, te lo venden más barato. Y al final, en una futura venta, es cuando tú recuperas tu inversión. Sí. Cosa que no se hace con los mexicanos. Y no se va a hacer. Y no se va a hacer. ¿Por qué? Porque en México, un club grande simplemente puede pagar muchísimo mejor que lo que pagaría en Europa por un jugador. Entonces, esas son... para mí, por lo mismo, o sea, eso ya lo abarcaremos en un capítulo. Sí, en un capítulo más por más completo. extenso. Pero son las cosas que hacen que no podamos ir a Europa. Al final, tocando el tema de las edades, si tú ves la alineación de hoy, ¿quién no entra en planes para el Mundial que viene? Porque luego decimos eso, ¿no? Que la generación y que no está llegando. A ver quién llega y quién no llega. ¿Quién no llega? Por ejemplo, Malagón. No, llega Malagón. Llega bien y con un gran nivel. Que lo ideal hubiera sido que Malagón ya tuviera un mundial. Porque tampoco llega tan joven. Pero mira, no importa. O sea, al final las experiencias internacionales que ha tenido, ya sea a nivel de CONCACAF, ya sea al nivel de Mundial de Clubes, que no sé si vaya a pasar en el 2026, o enfrentarte con una selección como Alemania en algún momento, como España, que se puede dar. Sí. Eso te va a ir fogando de cierta forma, ¿no? Y al final, si de repente tienes a Paulinho que te clava 4 goles, dices, güey, esto es el nivel europeo que voy a... Esto es el nivel europeo que me va a tocar, güey. Sí, pero por ejemplo, Malagón lleva mucho tiempo sin cometer... Solo ha cometido un error. No, que cometa los que sea, al final... Pero lleva bastante tiempo consolidado. Sí, entonces, y es muy bueno el cabrón, o sea, la verdad, tiene recorrido, tiene salida por arriba, tiene buen lance, tiene buen agarre, tiene buena pegada, o sea, Malagón es un portero completo. Muy completo. Llega bastante bien al Mundial. El Chiquete Orozco. Que si no es el Chiquete Orozco, es Johan Vázquez. Van a llegar a muy buena edad. César Montes. Igual llega. Y César Montes ya tiene un mundial. Sí, ya tiene un mundial. Entonces ya tienes un mundialista. Johan también, ¿no? Johan creo... Ah, sí, Johan también. Ya tienes 2 mundialistas. Sí. Centrales. Del lado izquierdo tienes a Gallardo. Ah, también ya consolidado. Ponle que Gallardo ya es el que ya está un poquito más grande. Exacto. Obviamente ahí ya podrías ir buscando algún sustituto. Que al final Angulo de Tigres no lo está haciendo mal. No lo está haciendo mal, pero no tiene las mismas condiciones que Gallardo. Solamente es más defensivo. Exactamente. Pero tienes un muy buen lateral izquierdo ahí, en esa posición. Sí, sí, totalmente. Y que va a llegar en buena edad. Exacto. Tienes a Huescas o a Jorge Sánchez del lado derecho. Igual los dos. Ya tienen los dos. Jorge Sánchez 26 y Huescas tiene 21 o 22. O sea, entonces, llegan a buena edad. Y llega súper bien. Edson Álvarez llegaría ya con 3 mundiales. Imagínate. No, es que Edson, o sea, tengo que hacer acá un paréntesis a Edson. Güey, ha sido tan criticado Edson. Sí. Pero tan criticado desde sus épocas en el América
que de verdad también me da un buen de gusto verlo que esté en la Premier. O sea, creo que hasta a mí en algún momento pude haber hablado bien o mal de él, pero ahorita creo que a todo el mundo le cayó la boca. O sea, ya nadie puede decir algo negativo de Edson. Lo único negativo es bien broncudo. Pero de ahí en fuera, es un jugador. Neta, mis respetos a Edson. No, sí, es muy bueno. O sea, tú lo ves en la Premier, es muy bueno. Uh-huh. Lo único que se le pide es que, oye, hay cosas que pues no puedes perder la cabeza. Sí, exacto. O sea, Rafa Márquez perdía de vez en cuando la cabeza y fue súper criticado por eso. No. ¿Y cuántas problemáticas no tuvo la selección en partidos importantes? Por Rafa Márquez. ¿No? Eso se entiende. Entonces es como de, oye, o sea, tienes el nivel, ¿cómo para que no pierdas la cabeza así? Uh-huh. Pero bueno, tienes a Edson, tienes a Romo y a Charlie. Al que no veo a lo mejor llegando al Mundial es a Charlie. A Romo sí. Romo va a llegar con 31 años. Tiene Charlie también está más joven. No, yo lo sé, pero a lo mejor el desempeño que ha tenido no ha sido el esperado. Bueno, pero si no pones a Charlie ahí, tienes a Marcelo Ruiz de Toluca. Pero es que nunca lo llaman. Yo no quiero por qué, pero... Ese es el problema con Marcelo Ruiz. Marcelo Ruiz es muy bueno y creo que sería una buena... Creo es más ofensivo Marcelo Ruiz. Uh-huh. O sea, Charlie sí es más... No es que sea defensivo, pero es como más generador o más de salida. Es que Charlie te maneja mucho los tiempos. Y es muy bueno para... O sea, Charlie te maneja mucho los tiempos. O sea, yo lo vi hoy en el partido de la selección y aplicó lo mismo que hace en Cruz Azul. Sí. Salir por el balón al primer tercio del área, de toda la cancha, agarrar el balón, burlarse a la defensa que lo esté presionando si es que había alguien que lo presionara y empezar a dar salida. Y el balón siempre pasa por él, para que haga el recorrido para las bandas, para el centro, del otro lado de la cancha, ¿no? Pero ahí va a depender mucho o sea, coincido con lo que decías. El técnico tiene que saber contra quién se enfrenta para saber a quién va a poner en esa posición para, una, potenciar a sus jugadores y dos, pues, ponerle una barrera a los ofensivos del otro equipo, ¿no? Pero bueno, o sea, quieras o no, o sea, tal vez Charlie muchas veces no destaca tanto en la selección, pero es un buen elemento que puedes tener, o sea, es alguien que vas a convocar. Así es. Entonces, tienes a Charlie, tienes a Vega. Sí, que Vega, allí yo sé que vamos a entrar en ese tema en algún momento cuando jueguen las Chivas en el siguiente episodio que va a ser el domingo. Lunes va a ser el siguiente episodio, pero vamos a hablar de las Chivas a ver cómo les fue en el play-in. Y pues Vega llegó un momento en donde lució muy bien en Chivas y ahorita en Toluca recuperó su nivel muy, muy, muy cañona. O sea, yo pensé que no lo iba a recuperar, o sea, por los problemas de lesión que se mencionaba, por los problemas de indisciplina, pero la neta creo que... Qué bueno que le cayó el 20 de que tenía que esforzarse. Estoy de acuerdo que a lo mejor tiene que ver con la posición en la que jugaba en Chivas y la posición en la que está jugando ahorita en Toluca, que se vea mucho mejor, pero aún así tienes que darle el mérito de que se puso las pilas el cabrón, o sea, se puso a chingarle, se puso en condición física y creo que ha dado resultado durante este torneo que ha jugado, el pasado y este. Y aparte Vega es el prototipo, uno de los prototipos de jugador mexicano. Que sería como un Marco Fabián, ¿no? No, tú no lo compararía con Cuauhtémoc Blanco. Es lo más cercano que tenemos en este momento a un Cuauhtémoc Blanco. ¿Alexis Vega? ¿Alexis Vega? ¿Cómo crees que va a ser un comparación? Cuauhtémoc Blanco, antes de que se lesionara y que se volviera más el Cuauhtémoc Blanco que todos reconocemos, ajá, que es el que empieza a dar pases y que... Ajá. O sea, el creativo. Ajá. Antes de que Cuauhtémoc Blanco se lesionara, era como Alexis Vega. O sea, era alguien que agarraba el balón y era súper explosivo. O sea, Cuauhtémoc Blanco de joven, si tú ves los videos... los voy a ver. No era lento. Los voy a ver. Que al final, pues ya lo ves. Yo sé que no es pero, o sea, te quedas con esa imagen de Cuauhtémoc. Sí tienes un movimiento de cintura. Acá, perro. Me clava, ¿no? Entonces, los voy a ver, pero sí yo no considero que sea el prototipo de Cuauhtémoc Blanco, güey. Chécalo, cuando era joven. Lo voy a checar cuando era joven. Cuando era joven, Alexis Vega es un prototipo. Obviamente, tienes que ver que ya se modernizó el fútbol, ¿no? Claro. Alexis Gutiérrez. Bueno, pero si no está Alexis Gutiérrez, porque a mí, sinceramente, no me convenció. O sea, siento que pudo haber notado más. Es normal, fue su primer convocatoria. Espero que ojalá lo siga. Además, no jugó en la posición en la que normalmente juega, que es del lado izquierdo. Lo puso del lado derecho. Sí, o sea, también. Pero, pues, siento que no aprovechó tanto la oportunidad. O sea... Es entendible las razones, pero volvemos a esto. O sea, al final tienes bien pocas oportunidades. O sea, tienes bien pocas oportunidades y las tienes que aprovechar. Por la oportunidad que tuvo, creo que lo hizo bien. O sea, si me dices, del 1 al 10, ¿cuánto le pones? Le pongo un 7. O sea, no le pongo... medio barco.
No, ¿por qué Barco? Barco le hubiera puesto 8, güey. O sea, creo que también generó diferentes situaciones y se comunicó bastante bien con Huescas, con Romo, con Raúl Jiménez. O sea, al final dio pases filtrados, se botaba, buscaba el espacio para que le dieran el balón. Eso es porque le vas al Cruz Azul. Yo no le voy al Cruz Azul, güey. Yo no... ¡Oh! Yo solamente estoy diciendo la verdad. ¿Qué le voy a ir a los chemos, güey? No mames. Pinche chemos más salados, güey. Pero bueno, si no pones a Gutiérrez, al final tienes al Piojo Alvarado. Chino Huerta es completamente distinto. O sea, tiene características distintas. Ahí, ahorita que mencionaste a Alvarado, me surgió un tema que después tendremos que tocar. ¿Qué pedo con el físico de los jugadores mexicanos? Güey. Nosotros acá. Vamos a hablar de físico. Papi, yo traigo un ligamento roto y me veo mucho mejor que el Piojo Alvarado, güey. Sí. Una carga si lo botas, lo jubilas. No, pero sí es algo muy interesante ver el físico de los jugadores mexicanos. O sea, sí hay una diferencia muy radical. O sea, sí. Digo, comparado con los hondureños, están igual. O sea, obviamente si me los comparas con los... Depende de qué hondureños. Tú porque los ves... guapos, ¿no? No, pero sí, o sea, el físico generalmente... O sea, en general... Del mexicano. Del futbolista mexicano. Sí, no están... Sí, no entiendo por qué no son tan... O sea, no... Y pueden unos decir, ¿sabes qué? Es que si aumento mi masa corporal, puedes perder... ciertas movilidad, puedes perder la rapidez, si lo quieres ver así. Pero es como es que tú ni músculo tienes, carnal. Es que tú ni lo has puesto a prueba para ver. Luego cuando salen encuadrados en sus videos, ¿cómo salen así sin cuadros? Y yo, cabrón, nada más estás flaco y ya, güey. O sea, güey, ¿por qué no te ves marcado, güey? ¿Por qué no te ves con 0% de grasa, güey? Digo, ese es un límite que muy pocos llegan. Pero sí los jugadores mexicanos. Y seguro están corriosos, y seguro están fuertes, pero... Pero son algunos en específico. Porque, por ejemplo, cuando Sepúlveda metió el gol contra Tigres y se quitó la playera y lo ves y dices, lo ves. ¿No? Sí, no se le ve el six-pack, pero se le ve su línea bien marcada, su pecho... ¡Ay, ya, sabrosita Sepúlveda! Se le marcan la V. Rayado ese güey. No, Oye, digo, Henry Martin. No, esos pinches bíceps están cabrones. Sí. Pero, por ejemplo, o sea, ves ciertos jugadores que sí dices, oye, o sea, ellos sí se ve que le pegan al gimnasio, ¿no? Uh-huh. O sea, siento que sí es como un poquito flojera, tal vez, del jugador mexicano. Siento que también eso tiene mucho que ver con que tal vez no se les da tanta oportunidad en Europa también. Porque si tú notas Imagínate el Piojo Alvarado en Europa. No, se pone como Jack Grealish, ¿se llama? El de Manchester City. No, las pantorrillotas. No, imagínate, el Piojo Alvarado. Güey, juegan en la misma posición nada más que del otro lado. Y, güey, se burlan igual a los contrarios, güey. Imagínate al Piojo. Y con ese estilo, con ese peinado. Se lo deja largo. Que no se haga su moica, güey. Creo que también eso, los añera un poco. ¿Qué onda? Con cómo se visten los jugadores mexicanos, ¿no? Güey. Luego tocaremos esa sección. Sí, pero ve el físico de Lainez. Sí, cabrón. Y de Marcelo Flores. O sea, yo sé que todavía están jóvenes. Marcelo Flores pero están corriosos. Están corriosos, pero al final están muy delgaditos. Bueno, es por su altura, por su físico que ya traen como por default. O sea, por ejemplo, ahorita Lamine Yamal, digamos que tiene el mismo físico que Marcelo Flores. Digo, el nivel de juego. Güey, o sea, comparándolo de esta forma. Están igual. Por eso me comparas a Raúl Jiménez con Cristiano. Pues están igualitos. Bueno, o sea, están del mismo. O sea, seguro tienen las mismas dimensiones en todo su físico, güey. Obviamente, a nivel futbolístico es otro pedo. O sea, es otro pedo. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Pero al final, creo que es porque están jóvenes ahorita. Pero Lainez sí, ahorita que ya tiene 24 años. Aproximadamente. Creo que sí tiene 24 y pues sí no se le ve un físico más abultado, ¿no? O sea, con más... No, pero o sea, lo que voy es que Lainez tiene un físico... Pero está marcado. O sea, no es que tenga más masa muscular. Y si lo ves, o sea... Tú eres nutriólogo, ¿no? No nutriólogo, pero justo... O sea, compitió muy bien en el partido de Tigres contra Cruz Azul con Jorge Sánchez. O sea, no se vio mal. Pero si tú lo pones en un mano a mano con otro jugador de mayor masa corporal... Pues lo bota fácilmente de todas formas. No, pero, o sea, ahí, guardando tus comparaciones,
podemos decir que Diego Lainez tiene un físico como el de Messi. Entonces no necesitas tampoco estar demasiado... Messi también, Messi, tú y yo lo hablamos la otra vez, y Messi tiene un buen físico. O sea, tiene un físico europeo. Vamos a poner 2 fotos de Messi y Diego Lainez. Bueno, pero ya y que ya decidan quién está más bueno, ¿no? Ya nos expandimos un poco en el tema del jugador. ¿Quién más? Estábamos hablando del Piojo Alvarado que podía llegar o sea, los que pueden llegar al Mundial. Al Mundial. Pongo este punto porque es ya... O sea, ya no hay excusas para seguir rotando jugadores. Básicamente es lo que estás diciendo. O sea, son la base que van, a menos de que surjan otros jugadores. O lesiones. Pero ya falta año y medio. O sea, estos son los jugadores que vas a tener en su plenitud en año y medio. Sí, totalmente. Ya no tienes por qué estar probando. Ya no tienes por qué estar cambiando jugadores. Por ejemplo, o sea, estoy de acuerdo, pero entonces, ¿qué? ¿Sí llevas a Ochoa o no llevas a Ochoa? No. O sea, para mí, y eso es algo muy... no es que sea... que odia a Ochoa. No, quiero partir desde que Ochoa es un histórico. O sea, nos guste o no nos guste. Ochoa es un histórico, totalmente. Ochoa es histórico. Ochoa ha logrado cosas. El simple hecho de que para mí es muy admirable, como simplemente quitando deportista, es muy admirable que él sí tuvo la valentía de irse a Europa. Sí, y podremos decir que un poquito inflada su historia, lo que queramos, sí. Pero él sí se fue a Europa. Y a él no le importó que fuera a equipos de liga de ascenso, no le importó estar ahí. Al final es como de, oye, ningún portero mexicano había podido irse a Europa. Eso es otra cosa que puede sonar, ay, no manches, no, ¿eso qué? Si nada más es futbolista. Pero oye, o sea, habla muy bien de él como persona, no, y además que se adaptó demasiado bien a cada país al que fue. Sí. Es políglota, o sea... sí es alguien que arriesgó mucho. O sea, es alguien muy admirable. Sí podría ser el Papa. Tus comparaciones, güey. El Papa habla un chingo de idiomas, güey. Tú me estás diciendo que es políglota. O sea, Ochoa es una verga, básicamente. Puede ejercer cualquier profesión. Ajá. No volvernos cristianos bien, güey. Bueno, retomando las comparaciones. Ochoa, si no fuera deportista, tenía un buen currículum. Sí. Si lo quieres ver. Sí, si Ochoa no fuera deportista, tendría un gran currículum. Sí, claro. O sea, cualquier empresa lo contrataría. Entonces, tuvo esa valentía. Partamos desde ahí. O sea, para mí es muy admirable esa parte. Que como portero, ya viéndolo como deportista, a mí nunca me convenció. Yo siempre diré que para mí como portero de la generación que nos tocó ver, al final México fue muy afortunado al tener a Ochoa, al tener a Talavera, al tener a Corona. Pon al que quieras y le va a ir bien. Como características de portero, se lleva Corona Ochoa, ¿no? Partiendo de eso. Entonces, ahí tengo un dato. Ajá. Entonces, Ochoa ya es histórico. Algo que a mí me molesta, o sea, me molesta mucho, es que muchas veces los seleccionados siento que pecan de egoístas. ¿Por qué pones por encima? Porque tal vez pueda decir que no, lo que sea, pero al final sí lo haces. Pones por encima un deseo personal antes de un bien para tu equipo. Porque tú solamente quieres ir a la selección y vas a decir que vas a competir. Y qué bueno que compita, qué bueno que le meta presión. Qué bueno, esa mentalidad todavía está bien. Pero para mí ya es una terquedad que al final no vas a llegar. O sea, no vas a llegar como titular. A buena... Y es que quita tú lo del titular, volvemos a lo mismo. Malagón, muchos jóvenes no tienen la experiencia de ya tener un mundial porque siempre está un tipo Ochoa. ¿Por qué ponemos a Ochoa? Si Ochoa ya no va a hacer nada en el próximo mundial. Sí, entonces mejor llevas a Malagón. Si quieres a alguien un poquito más de confianza, porque no quieres llevar puros chavos, pues ya llevas al de Pumas. No, o sea, es que también a Julio yo no lo llevaba. Pero todavía si dices, ¿sabes qué? Quiero llevar a alguien que todavía tenga cierta experiencia, llevas a Julio. Pero está bien que lleves a Ochoa. Yo no te estoy diciendo. No, ¿por qué no? Porque al final, si llevan a Ochoa, van a quitarle el lugar al Chicote. O al Chiquete, no me acuerdo.
Al de Chivas. Atala Rangel. Altala Rangel, perdón. Ajá. O sea, al final, ya mejor llévate. No, o mejor pero- llévate a Padilla. Llévate al sí, Tala. sí. Te llevas a Malagón Sí, y te llevas a Padilla. sí. Y ya el Totalmente. próximo mundial Que vas se a saquen un tener. tiro entre ellos tres. Pero ya van a tener los tres experiencia mundialista. Tienes toda la razón. Entonces, Toda la razón. al final Ochoa, si llega al mundial, para mí está anteponiendo, o sea, está poniendo por encima Sí, el capricho que tiene. Ajá. Y es como de, ya, o sea, ya eres un histórico. ¿Por qué quieres alargar las cosas? Sí. Ya ten la madurez, da ese paso. Sí. Porque al final, o sea, si nos vamos a esas, Guardado todavía llegaba. No, o sea, no. se No, ya hizo a un llegaba. lado. No, ya no llegaba. Ochoa tampoco llega. Sí, no, tampoco Ochoa ya llega. O sea, al final. Mira, sus actuaciones han sido en mundiales muy buenas. O sea, creo que ningún partido se perdió en México por Ochoa. O sea, más bien creo que. O sea, no es tan fácil pararle un penal a Lewandowski. No, y al final, o sea, contra Brasil, contra Croacia, contra Holanda, sacó la casta. O sea, creo que contra todos esos equipos internacionales y en un mundial, hizo su chamba como la que tenía que ser. Que sí, a lo mejor tenía habilidades no tan adecuadas en ciertos aspectos, sí, totalmente, pero al final cumplió. O sea, Sí. cumplió. Sí, coincido contigo de que no estaría bien quitarle ese lugar a otro portero y más joven para que tengas experiencia. Porque uno dirá, ay, una experiencia de ir al mundial, ¿eso qué? O sea, Pues vives güey, lo que es estar en un sí, mundial. vives lo que es viajar con todo el equipo a un país que ya lo hacen Para mí, comúnmente. los que digan eso es como de, entonces no quieras ir como aficionado a un mundial. Sí, no lo vas a jugar, ¿por qué vas? Exactamente, no lo vas a O sea, jugar. todos sabemos no que lo el vas a simple hacer. hecho de estar en un ambiente mundialista. Sí, no, es una sensación totalmente... Así como también los que fueron a los Olímpicos, también es una Sí. sensación totalmente, pues, distinta, ¿no? O sea, al final, creo que sí tienes mucha razón en que sí tiene que llevar a los más jóvenes. Porque además, o sea, no es porque ustedes deban de saberlo, pero pues yo me desempeñé como un pinche portero amateur, ¿no? Y toda mi vida he jugado como portero y la verdad es que aprecio mucho esa posición. O sea, creo que es de las... Si no es de las peores, sí es la que más puede tener aciertos y errores y la que puede sentirse pues Sí. mal con el equipo porque un error tuyo de verdad puede perjudicar en el resultado. Y pues el delantero pues no se resiente tanto eso porque al final fallas y metes, ¿no? Aquí te meten y si no llega a meter el equipo, valió Ya madre. perdiste. Entonces, la posición de portero creo que sí es una posición muy, muy exigente y creo que si le quitas esa oportunidad de vivir toda esa experiencia, pues sí te estaría retrasando como jugador y también pues te afectaría en 4 años como selección nacional, ¿no? Entonces, pues sí, yo tampoco veo... O sea, no es por tirarle hate a Ochoa. O No, sea, es un lo histórico. mencionamos, es un histórico. Hay que tener mucho valor para irse a Europa. Hay que comer mierda un chingo. Pero al final, creo que sí es necesario que le dé la oportunidad y que se dé ese lugar que ya se lo ganó durante mucho tiempo y que a lo mejor en su momento el Conejo Pérez no tuvo que haber sido el portero en el Mundial de Sudáfrica. Pero no es necesario forzar algo que ya está comprobado, que ya fue comprobado toda esa situación. Entonces sí, coincido que Ochoa no debería estar en el siguiente mundial y no debería estar participando en estos juegos, o sea, que le hagan su juego de despedida, pero que él tenga esa madurez, como dices, a lo que hizo Guardado, decir, y a lo que han hecho, Para mí eso... a lo que han hecho otras deportistas en otras selecciones, o sea, que Toni Kroos, a los que 33, 34 años ha hecho, ya ves que yo ya no puedo más aquí o quiero cederle lugar a otros jugadores que sé que lo van a tener esa experiencia y van a dar un mejor, a lo mejor y no van a Que ser por mejores ejemplo, que yo. o sea, para poner otro ejemplo para ya cerrar. Lo mismo critiqué y para mí fue otra vez poner por encima tu deseo personal que por tu equipo. Ahorita alabamos a Raúl Jiménez y estamos diciendo que Raúl Jiménez está en un nivel muy bueno, pero para mí lo que hizo Raúl al haber ido al Mundial de Qatar, por encima, que tal vez ahí el que no tuvo que haber ido fue Funes Mori, para que fuera Santi Jiménez. Ajá, totalmente. Pero para mí lo que hizo Raúl, sabiendo que no estás bien, sabiendo que no vas a llegar ni con el nivel de juego óptimo, claro. y aún así haber dicho, Sí. es que yo quiero estar, y que te gane tu deseo, y lo entiendo, eso es admirable, ¿no? Decir, sabes que yo puedo. Pero sabías físicamente que estaba mejor otro. Sí. Entonces, eso es algo que en la selección
sí noto mucho. Sí, pecan mucho de Mucho egoístas. de egoísmo. Y ahorita, pues sí, ya, o sea, Raúl Jiménez hizo mal en el Mundial. Sí, y no es como que el Mundial haya ayudado a recuperar este nivel. O sea, No. Su nivel lo recuperó. Ahorita Premier. ¿sabes qué? Es que es Raúl y 10 más. O sea, Tampoco, no hay más. Tampoco te vayas con Raúl y 10 más. Ahorita, sí es Raúl y 10 más. En este momento. No. ¿Y por qué? ¿Y dónde dejas a Edson? O sea, el labor de Edson es muy buena. El labor de A ver, Romo es muy te lo buena. pongo Y así. es la columna te lo vertebral pongo de la así, selección. te lo pongo así. Okay. Ya nos vamos a pelear. Okay. Así vamos a cerrar. Quita a Raúl Jiménez y dime qué delantero pondrías en su lugar y si cumpliría similar esas características. Claramente no cumpliría esas características, pero volvemos a lo mismo. Ahí va. Quitas a Edson. Y Edson es Edson Álvarez. O sea, es el capitán. Ajá. Eric Lira cumple las funciones. No. Tú ya Eric te Lira fuiste. cumple las No las va a funciones. cumplir, no las va a cumplir. O sea... Ay, no. Sí, No es polémica, ahorita. Es una realidad. No, ¿cómo vas a comparar a Lira con Edson Álvarez? O sea, Si Eric Cruz Lira... Azul está donde está es por Lira. No, es por el funcionamiento general del equipo. Por No, Anselmi. y no estoy diciendo que Lira no... O sea, ¿por qué no lo metió ahorita a Lira? Porque simplemente no cumplía, no le ganaba a nivel futbolístico al que tiene Edson Álvarez. O sea, por eso te digo... Sí, tiene un peso. O sea, al final... Pero bueno, pues, o sea, al final. Lira está haciendo jugar cosas. No, güey. Tú porque eres americanista y... Sí, soy. Y pues quieres poner a Raúl Jiménez como el único futbolista en la selección mexicana y que le tenemos que agradecer todo. Y se le agradece su desempeño. Pues es que el América salvó el día de hoy a la selección. ¿El América salvó el día de hoy a la selección? Dime cuántos jugadores de la América fueron titulares. Que hayan jugado en el América. No, o sea, pues al final, que hayan Edson Álvarez, canterano del América. 1. Malagón. 2. ¿Y tus ¿Malagón dos? qué? Tus dos del Canterano del Malagón Necaxa, güey. es de Morelia. Te vas a dar datos Ahí bien. está. Raúl Jiménez y Henry. No, titulares. Pues Raúl Jiménez, pues la columna vertebral, lo que te arma todo Ya nada más el te juego. faltó decirme Jorge Sánchez. Aguirre es americanista. Pero Pero bueno, creo que ya estamos llegando al final del ¿ya tan capítulo. pronto? ¿Cuánto ha pasado? Ya pasaron como 45 minutos, ¿no? No mames. ¿Cuánto dura fútbol picante? 2 horas. De hecho, ahorita va a venir el Chelis. Va a venir el Chelis a su punto de vista. Además, ahorita. Sí, ya estamos llegando al final del programa. Esperamos y de verdad les esté gustando. Obviamente, pues poco a poco queremos no solamente estar hablando sobre lo que pasó en las jornadas, queremos estar haciendo ciertas dinámicas, queremos que sea algo distinto a lo que ya se consume. Se consume fútbol siempre, ¿cómo va a ser algo distinto? Lo hacen de una forma muy distinta. Siento que ahí sí caen en mucho amarillismo. O sea, ¿sabes qué? Yo nada más quiero pelearme contigo y ya. El que dice que Lira puede... Pues es que si es un comentario picante nada más que quiere hacer. No, O sea, no es picante, es una realidad. Es que no están preparados a ciertas cosas. Y lo entiendo, ¿no? O sea, lo entiendo se está diciendo que no están inútiles, preparados. Inútiles, no saben de fútbol. No, vas a ver que va a haber comentarios. Hay unos que van a decir, sí, Lira, mejor que Va a haber comentarios de... que digan, ya callen a ese güey. Pero bueno, o sea, queremos hacer que sea un poquito más dinámico. Esperamos si este primer capítulo les haya gustado. Y pues va a ser el inicio de una gran aventura. Sí, justo lo que queremos aquí en este espacio, a nosotros nos ha mamado el fútbol durante muchos años. O sea, yo tengo desde los 4 años jugando fútbol, Diego tiene también desde los 5 o 6 años jugando fútbol, entonces lo poco o mucho que sabemos lo queremos transmitir desde una manera sin amarillismo, o sea, con siendo muy objetivos de los temas. Digo, si no les quedó claro en esto, seguramente les quedará claro en los siguientes capítulos. Pero sí no queremos generar esa polémica barata, ¿no? Entonces, pues igual, o sea, les agradecemos mucho que se hayan tomado este tiempo de escucharnos o vernos durante 45, 50, una hora. Espero que... ¿Por qué se ríen, güey? Pues es la verdad. Y pues los esperamos en los siguientes capítulos. Síganos en TikTok, en Ponte Sotana. Van a seguir ahí las redes sociales de TikTok, de Instagram, de la página de Facebook. Si no sale ahorita es porque todavía no está. Y suscríbanse. Denle like. Igual síganos en nuestras redes sociales, ls.quique y en Instagram. D.mastache. Ay, qué profesional. Síganos y compártanlo, por favor. Y si no les gustó, pues también díganos qué fue lo que no les gustó, qué les gustaría que tocáramos un tema.
Y pues... Hagan su programa, ¿no? Ya hay muchos. pero muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. De Ponte Sotana. Saludos. Bye, bye.